creo que hay motivos para pensar que quizás Nice sigue con vida. Justamente estos días estuve viendo que volvieron las teorías acerca de lo que pasó con Nice. Sí, recuerdan en el primer episodio cuando él salta del edificio, y ya en su momento había algunos subreddits donde la gente teorizaba diciendo que no, que quizás eso había sido una puesta en escena, que era algo falso y que Nice estaba bien. Y a ver, amigos, quiero que hablemos de esto porque realmente en su momento todos pensamos, jaja, qué gracioso, qué lindas teorías, pero lamentablemente Nice se fue para no volver. ¿Estábamos equivocados? Y les quiero pedir que me acompañen en este video porque bueno, vamos a volver a analizar un poco esa escena así, la situación donde él salta, y a la luz del último episodio que vimos el sábado pasado, vamos a ver si realmente tiene sentido que él haya decidido terminar con su vida o si en realidad hay otra posibilidad, ¿sí? No nos pongamos conspiranoicos o paranoicos, ¿ok? Es un tema que a lo mejor quizás ya había quedado un poco dejado de lado, como que ya nos olvidamos, ya pasó el momento y seguimos adelante pensando que bueno, adiós Nice, qué lástima que te haya sido tan pronto y que no hayamos podido verlo más en acción, pero a la luz de estos últimos episodios y de los últimos acontecimientos, creo que hay motivos para pensar que quizás Nice sigue con vida. Y antes que comenten sí y que digan que no, que esto no tiene sentido o que ustedes siempre lo supieron, quiero que veamos juntos esta escena, ¿sí? Vamos a ver esta escena parte por parte y quiero que le presten atención a ciertos detalles, ¿ok? Porque hay algunas cositas que por ahí, la primera vez que lo vimos como que lo pasamos por alto, dijimos, bueno, no es nada, y ahora tiene bastante más peso narrativo. Así que bueno, veámoslo. Primero que nada, ya de por sí llama la atención que él haya decidido hacerlo en un lugar público, donde habría gente, ¿no? Habría tránsito, gente pasando por ahí, todos siendo espectadores de su final. Y además, él como huyendo de la señorita Jay y de los guardaespaldas para de alguna forma lograr escaparse. Y sin embargo, incluso en sus momentos finales, ¿ok? Finales. Acá lo voy a poner entre comillas porque, bueno, vamos a barajar un poco esta hipótesis. Se lo ve bastante calmado, bastante tranquilo. Y lo que desencadena esta escena es básicamente Ling Ling, que está enojado, empieza a gritarle al cartel y de ahí aparece Nice. Y fíjense en esto, hay un glitch extraño en la pantalla, ¿ok? Él viene bajando y hay un glitch por un momento. Y ojo, que esto quizás pueda ser una intervención de X. Podría ser que entre los dos hayan orquestado algo. Podría ser que a raíz de lo que le pasó a Smile y que X solamente haya alcanzado a salvar a Nice, ¿sí? En el momento, al ver lo desolado que estaba Nice y todo lo que él fue cargando hasta ese instante donde se quiebra, y X también muy afectado por la muerte de su amigo, se da cuenta de las cosas que están pasando, del nivel que llegan las cosas y sobre todo sabiendo que él es el objetivo, porque él es el objetivo de la federación. Quieren bajarlo como de lugar. Entonces, a mí no me parece una locura pensar que X haya decidido tramar alguna especie de plan junto con Nice y una parte importante de ese plan sea que él fingiera su muerte, principalmente para dejar de estar bajo el control de Shang De y tener que responder a la corporación y sobre todo poder trabajar desde las sombras, ya dejar de tener ese estatus de héroe y pasar a convertirse más en una persona que ya no existe, como en esos programas de protección de testigos donde las personas dejan de existir y empiezan una nueva vida con una identidad totalmente diferente. Bueno, algo así, digamos. Nice trabajando desde las sombras, haciendo un gran espectáculo de sus últimos minutos, haciendo esta puesta en escena para que todos lo vieran con su cartel detrás, en un edificio gigante, en el centro, en el medio de la ciudad, además siendo perseguido por los empleados de la corporación. Es decir, que todos tuvieran bien en claro lo que pasó, que no quedara ni un lugar a dudas de que él ya no estaba. Nice sigue bajando, la música se vuelve extraña, muy extraña, y a ver acá, estas pueden ser decisiones de dirección y no tienen por qué significar algo más a nivel narrativo, sí, más allá de seguir una cierta línea estética para la serie, pero sí que se siente extraño, se siente como si hubiera algo fuera de lugar, y en el momento, cuando vemos la escena por primera vez, decimos, uy no, se tiró, y nos impacta porque bueno, es nuestro primer acercamiento con Chihiro X y no sabemos absolutamente nada del contexto. Pero ahora, teniendo un poco más de ese contexto, conociendo mejor a Nice y sabiendo por lo que pasó y todo lo que tuvo que soportar, y además viendo que él se reveló, que él en ese último enfrentamiento entre Smile y Dragon Boy,
eligió no seguir las órdenes que le habían dado. Es decir, él ya empezó como a salirse de su papel. Pero claramente no podía escapar, no podía hacerlo solo, no podía abandonar el puesto, dejar de ser un héroe y de repente convertirse en un civil, mucho menos frente a la mirada de alguien que lo había estado manipulando desde que era un niño básicamente, que no iba a aceptarle un no por respuesta. Es decir, acá si se sale con los pies para adelante, si entienden lo que quiero decir. Y nos queda más que claro que con Shang De no se juega. Este tipo está en algo serio, no va a sentir compasión por un héroe que él mismo inventó y que manipuló como si fuera un objeto más que un ser humano. Y entonces, bueno, es complicado. Es decir, Nice está en una situación complicada donde quizás su única salida fuera la de saltar de un edificio. Así sea algo real que de verdad hizo como algo que tal vez aparentó. Esa fue mi gata. Bueno. Todo se siente extraño, sí, los movimientos, el ritmo, el sonido, incluso el detalle de que estén las palomas volando. Es como una escena perfecta para él. Es como si todo hubiera estado ambientado acorde a él, como si alguien ya supiera de antemano que él iba a estar ahí, que iba a hacer eso, que se iba a encontrar con Ling Ling y que él iba a ser su testigo en primera fila, que iba a presenciar su salto. También vemos un cartel con X detrás, quizás pueda ser una referencia, no sé, díganme qué piensan ustedes. Quiero remarcar que a Nice no se lo ve para nada perturbado en esta parte, que no se lo ve con duda, que no se lo ve con miedo, que no se lo ve enojado, lamentándose, o sea, se lo ve perfecto, se lo ve magnífico, resplandeciente, incluso hace su gesto y sonríe como si nada hubiera pasado, como si la decisión que él está tomando en ese momento, la acción que está llevando a cabo, no fuera nada, o quizás porque él en su interior sabe que eso significa su libertad. Seguidamente, cuando lo vemos caer y chocar contra el piso, el cartel empieza a glitcharse otra vez y se escucha una voz de fondo hablando del mejor héroe de Triman, Nice, y se mantiene ese glitch, se mantiene, lo cual es un poco extraño, ¿no? Es como si hubiera algo que está alterando la realidad y que tiene que ver con todo eso que se armó en torno a él. Y quiero decir, como una decisión de dirección está muy bien, pero quizás esté significando algo más que la primera vez que vimos lo pasamos por alto totalmente. Bueno, Ling Ling dice que Nice podía volar, que es increíble que hubiera muerto como si nada, y la verdad que tiene razón. De hecho, en el capítulo anterior, en la pelea con Dragon Boy, vemos cómo el pibe dragón lo agarra, lo estampa contra el piso, crea un cráter a su alrededor y aún así él sigue intacto como si nada. Recuerden la habilidad de Nice, que lo hacía bastante resistente, le daba muchísima resistencia y mucha fuerza. Entonces, claro, no tendría sentido que muriera de esta forma. Y quizás alguien podría decir, no, bueno, pero es que la confianza nace de uno mismo y tal vez si él ya no tenía ganas de ser un héroe, podía no usar su poder, podía no usar la confianza. Piensen en otros héroes, piensen en el hombre firme, por ejemplo, que incluso dormía de pie porque no podía controlar hasta dónde llegaba su poder. Y bueno, y pensemos en alguien tan popular como Nice, si realmente podría escaparse a sus poderes o a su imagen, y si hay una forma de que los héroes puedan hacerlo, ¿por qué el resto de héroes no lo están haciendo? Y si me dicen, bueno, no, pero es que quizás, claro, él activa su poder para estar más fuerte, pero en su forma estándar no tiene tanta fuerza, no tiene tanta resistencia, y aún así vimos que sí, y lo vimos en bastantes peleas en los capítulos anteriores, donde él resistió como si nada. Entonces es un poco extraño, ¿no? Es como una situación extraña para el fin de su vida. Lo entendería si fuera, no sé, algo más definitivo, pero acá no hay nada contundente, ni siquiera vemos el cuerpo después, lo cual nos hace preguntar por qué no vemos el cuerpo. Bueno, a continuación de ahí ya la vemos a la señorita Jay interrogando a Ling Ling, preguntándole qué fue lo que vio, y él le cuenta que nadie se tiró, que le hizo su pose, todo eso, y ella apunta nada más, como tiene que haber habido algo más. Y siguen como si nada, es como si ya se lo esperaran, o si hubiera pasado algo antes que pudo desencadenar esta consecuencia, lo cual también me hace pensar que puede haber sido algo creado por Nice. Es decir, él se puso en una situación donde llegó a un cierto límite porque era todo parte, probablemente, de este plan orquestado junto con X, donde él sabía que, bueno, tenía que llamar la atención y después tenía que hacerlo parecer lo más realista posible, ya que esa era la única forma de escapar que él tendría. Entonces la pregunta que nos queda hacernos ahora es tan loco que X haya decidido ayudar a Nice, que hayan planeado esto juntos? Y miren, yo tengo la sensación personalmente de que el último capítulo, el de X, probablemente vamos a ver más detalles. Quizá vamos a ver qué fue lo que pasó detrás de esa escena, quizá vamos a ver
un plan orquestado por X. Vamos a verlo desde su punto de vista, posiblemente sepamos qué pasó, posiblemente el cliffhanger más grande de esta temporada sea que Nice sigue vivo todavía. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones para creer esto? Bueno, primero que nada, y esto es algo en lo que hago hincapié siempre en los personajes, la motivación. Y acá ambos tenían una motivación para hacerlo. En el caso de X fue a partir del incidente de Smile. Ella se veía desganado, con ganas de dejar de ser héroe y de salirse del sistema, pero después de lo que le pasó a Smile, creo que eso pudo haberse intensificado al punto de incluso querer terminar con el sistema. X se encontró con el cadáver de su amigo en el piso, totalmente destruido, y el único que tuvo ahí cerca en ese momento fue a Nice, que también lo estaba pasando mal. Entonces pudo haber sido un disparador para que entre ellos se propusieran hacer como esta especie de puesta en escena, quizás como parte de un plan más grande. Incluso hay una escena en el momento en que X interviene donde ambos saltan de gran altura y parece una especie de foreshadowing, porque si se fijan hay como unos planos muy parecidos y otra vez esa decisión de dirección es algo intencional y no me parece que haya sido algo coincidente, ¿sí? La casualidad en la ficción no existe. Si las cosas se muestran de una cierta forma es por algo. Lo que se muestra y lo que se oculta también tienen su razón de ser. Otra cosa que es algo un poco meta, pero bueno, también tiene algo que ver, es que Nice nunca salió del top de Bilibili de héroes. A pesar que desde el primer capítulo ya estaba frito, lo dejaron para que la gente siguiera votando. ¿Y no es un poco extraño? ¿Por qué harían eso si, por ejemplo, a Ling Ling después lo agregaron como su propio héroe, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no sacarían a Nice? ¿O por qué lo dejarían si ya no significa nada y no representa a nadie? Si ya no es un personaje que esté dentro de la obra. Tal vez esta sea la única oportunidad que tendría Nice para poder redimirse, para poder hacer algo bueno. Y él fue plenamente consciente de que solo podría lograrlo saliéndose de ese sistema, dejando de ser un héroe, para así poder trabajar desde las sombras, tal vez, y convertirse en una pieza clave en lo que pueda llegar a ser X con sus poderes para, bueno, terminar con este sistema de héroes de una vez por todas. Y bueno, es más, hay un fanart que se estuvo discutiendo bastante en Reddit, donde aparecen todos los héroes y están vestidos de negro, excepción de ellos dos. ¿Esto qué podría indicar? ¿Hay alguna especie de vínculo entre ellos? Podríamos pensar que puede tener algo que ver con esta iniciativa de X, si es que realmente lo que le pasó a Nice estuvo orquestado. Debe significar esto como esa alianza entre ellos dos, más allá de lo que ve el resto y de lo que son conscientes por el momento. Bueno amigos, quizás esta teoría sea porro máximo, yo quiero saber sus opiniones porque sería interesante si de repente todo lo que vimos en el primer capítulo conectara con el último, como un círculo, como ahora todo lo que pasó en el capítulo 1, vamos a verlo en el capítulo 24, como que se va a conectar la historia, ¿ok? Empezamos acá, nos fuimos hacia atrás y de repente volvemos y vemos las cosas desde otra perspectiva y nos damos cuenta de que todo el tiempo la verdad estuvo en nuestra cara, pero no supimos verla y nos creímos una cierta narrativa. A mí me parece súper interesante. Creo que si esta fue una decisión que tomó Howlin, realmente es genial y nos tuvo mucho tiempo confundidos y sufriendo y creyendo que Nice realmente se había ido para siempre. Pero nada, yo no quiero esperanzarlos ni nada, pero hay una posibilidad de que en realidad todo sea parte de un plan. Bueno, los leo en los comentarios. Pueden dejar un like o suscribirse si todavía no lo hicieron. Y nada, nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao.